Bienvenidos a Sabia Decisión. Elijo y aprendo. Soy la profesora E1809. Hoy ayudaremos a Juan y Andrea a conocer el teorema de Pitágoras. Juanito, ¿tú sabes cómo aplicar el teorema de Pitágoras? Claro, Andrés, revisemos en base al triángulo rectángulo. Es el que tiene 90 grados, ¿verdad? Sí, Andrés, se llama triángulo rectángulo porque es la mitad de un rectángulo. Entonces el lado más largo del triángulo es el que está frente al ángulo de 90 grados. Exacto, Andrés, ese lado se llama hipotenusa. Los otros lados se llaman catetos. La hipotenusa y los catetos son los datos que necesitamos para el teorema de Pitágoras. Sí, Andrés, por eso es importante que lo revisemos antes. Ahora sí, revisemos el teorema y su aplicación. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado mayor se denomina hipotenusa. Los catetos son opuestos de adyacentes, ¿verdad? Sí, Andrés, el cateto opuesto es el que está al contrario al ángulo rectángulo y el cateto adyacente es el que está a continuación del ángulo recto. Y recuerda que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la medida de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de medidas de los catetos. Esto es, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto al cuadrado. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C es igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras entonces? En la vida real, algunas longitudes no se pueden medir directamente con instrumentos, por ejemplo, alturas muy elevadas o lugares inaccesibles. En este caso de medidas indirectas se utiliza el teorema de Pitágoras. Un triángulo de lados conocidos A, B y C es un rectángulo si cumple el teorema de Pitágoras. Ah, ya, Juanito. En la práctica, digamos que tu papá quiere dividir una parte del terreno en dos. Claro, podría obtener dos invernaderos triangulares para probar dos nuevos cultivos en un mismo lugar. Bien, André, entonces tu papi tiene que separar los cultivos que tienen condiciones diferentes y así determinar la mejor metodología. Para eso necesitas saber las dimensiones que tendrá cada invernadero para poder cerrarlo. Las dimensiones del terreno son 10 metros por 20 metros. Para obtener los dos triángulos necesita trazar la diagonal del terreno, que es rectangular, y luego sumar los cuatro lados del terreno más el de la diagonal para saber cuánto debe de cercar. Para calcular el valor de la diagonal se utiliza el teorema de Pitágoras. La diagonal es la hipotenusa de los triángulos obtenidos. Exacto, André, porque están frente al ángulo recto. Entonces la fórmula sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a c al cuadrado. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado por c, igual a raíz de 20 metros al cuadrado más 10 metros al cuadrado es igual a 22,36 metros. Se suman todas las rectas a más b más c más a más c. 10 más 20 más 22,36 más 10 más 20, eso sería igual a 82,36 metros. Por lo tanto necesito 82,36 metros para acercar los dos invernaderos. Buenísimo, Juanito, ya te entendí. Ahora sí. El teorema de Pitágoras es una herramienta que puedes usarla en muchos casos. Te pondré otro ejemplo. En uno de los sitios de la finca del papá de Andrea hay un árbol que genera una sombra que podría ser utilizada para proteger uno de los invernaderos. A cierta hora del día, un árbol de 12 metros de altura proyecta una sombra de 16 metros. ¿Cuál será la distancia desde la sombra de la copa que hace en el suelo hasta la copa del árbol? El árbol forma con el suelo un ángulo de 90 grados, por lo que se trata de un triángulo rectángulo y utilizamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado. Eso resulta a x es igual a raíz cuadrada de 12 metros al cuadrado más 16 metros al cuadrado por cateto. Y esto es igual a raíz cuadrada de 144 metros al cuadrado más 256 metros al cuadrado. Nos resulta 20 metros. Entonces, la sombra es de 20 metros. ¿Te pareció fácil? Vamos al siguiente tema. Aprenderemos las relaciones trigonométricas.